el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Y lo recordamos a través del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Mire, dos textos tan corticos, dos versículos tan corticos y tiene una gran cantidad de contenido y que podemos sacarle una bonita reflexión. Ojalá que esta reflexión sea de edificación para cada uno de nosotros y llegue a nuestro corazón. Amén. Muy bien, miren lo que dice Lucas en el capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Bonita esa expresión. Todo el pueblo se bautizaba. Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este texto tan cortico hay tres acontecimientos. Tres cosas pasaron ahí. Una dice que el cielo se abrió en el momento del bautismo de Jesús. El cielo se abrió. Dos, descendió el Espíritu Santo. Y tres, se oyó una voz del cielo. Tres cosas pasan cuando lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida es de parte de Dios. Tres cosas nos pasan. Lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, uno se levanta en la mañana y Dios está ahí, esperando que le demos el saludo, el Good Morning God. Pero no, la persona se levanta acelerada mirando el reloj, porque ya le está cogiendo la tarde para ir al trabajo o a tomarse las pastillas, ¿no? Si las pastillas de las 6 y se levantó por ahí a las 6:05, entonces ya ha acelerado y nada. Y él luego se dirige a la ducha o a arreglarse y el Señor ahí esperando. Y luego se va al trabajo y el Señor diciendo: bueno, pues yo espero que esta persona me vaya a decir: hoy, Señor, te encomiendo este día. Y nada. Luego al mediodía le da hambre y tiene apetito y ve el bistec o lo que se va a comer y dice el Señor: vamos a ver si se acuerda de darme las gracias por este platillo que le voy a dar, por esta comida y por el apetito que le di, porque hay gente que no tiene apetito. Y nada. Y luego por la tarde vuelve y sigue trabajando. Y el trabajo, dice el Señor: yo te estoy dando este trabajo. Yo te estoy dando fuerza, energía para que tú trabajes con ánimo, con entusiasmo. Y nada. Regresan las personas a la casa, regresan a la casa y encontraron su familia y encontraron un hogar bien cómodo para descansar. Y el Señor esperando ahí y nada. Luego prende el televisor y están dando las noticias o está dando la novela. Y dice el Señor: bueno, puede ser que cuando ya le dé sueño, en el momento de dormirse, se acuerde de mí y diga: gracias, Señor, por este día que me ha regalado. Y nada, a veces se acuesta a dormir y a las 2 de la mañana se despierta y ahí está el televisor todavía prendido. Claro que hoy día ya automático los ponen para que se apaguen a la hora. Eso es lo que pasa con Dios. Dios siempre está con nosotros. Dios está siempre, porque todo lo que nos sucede de parte de Dios, porque dice Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo permite. Sea que nos parezca bueno o no bueno, sano o no sano, sea que nos incomode o se acomode como anillo al dedo. Pero así no tengamos muchos deseos y muchas ganas, Dios actúa siempre, en todo momento. Pues eso es lo que nos enseña en primer lugar este acontecimiento de Jesucristo. Dice que cuando vino Jesús, inmediatamente el cielo se abrió.
cuando nosotros hacemos algo de parte de Dios. Porque es que en el otro texto, en otro pasaje, en Mateo vemos que Jesús dice Juan, un momentico, yo no te puedo bautizar, porque eres tú el que me debe bautizar. Y dice Jesús, no. Tienes que bautizarme para que se cumpla la voluntad de Dios. Para que a plenitud se cumpla. Y nosotros a veces eso es lo que esquivamos, la voluntad de Dios. Pero si nos sometemos a Él, submit, en inglés lo aprendí hoy en la clase. Me gusta más el inglés. Mire, hermanos, usted, créanlo, que si yo supiera inglés ya no estaría aquí. No. Imagínense, ¿dónde estaría yo donde supiera inglés? Si sé dos palabritas y me emociona, por ejemplo, yo estudié 5 años comunicación social y periodismo y nunca supe lo que era noticia. Porque en español noticia es una notícula, una cosita pequeña que tiene qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Los 5 why o los 5 W. Nunca supe. Apenas llegué a Estados Unidos, inmediatamente supe lo que era noticia, porque me dijeron news. Pues es que news es fácil, porque news viene de new, y new es nuevo. Entonces, ¿qué es una noticia? Algo nuevo. Pues mira, 5 años para yo estudiar esto y aquí lo aprendí fácil. Nunca supe yo, con 3 años de filosofía, y 4 años de teología y en el seminario, nunca supe lo que era perdón. Perdón. Un don de ¿qué es eso? Perdón. Yo sabía que estaba don Joaquín, don Antonio, don. Se le decía don a ellos. Y perdón, ¿qué es eso? Perdón. Nunca supe lo que era perdón. Cuando llegué aquí, facilísimo. Give, dar. Forgive, dar. Perdonar es dar. Es una cosa que uno da. Y el otro forget, recibir. Get, recibir, da. ¿Qué es lo que recibe el otro? Pues mi perdón. Yo le doy algo y el otro recibe olvido. Forget, facilísimo. Lo mismo someteos. Si a mí me dicen en español someteos, no sé qué es. Someteos, someterse uno al otro. ¿Qué es someterse? En cambio, cuando se habla en inglés, sumit. Sub, debajo, de. Entonces, estar por debajo de Dios, no hay nada por encima de Dios. ¿Ve? Fácil en inglés. Ustedes por eso, hablando 2 idiomas, ustedes saben muchísimo más que cualquier otro que sabe un solo idioma. Por eso ganan doble. Ustedes les pagaron el trabajo doble por saber inglés y saber español. Entonces, el cielo se abrió. Cuando vino, es hacer la voluntad de Dios, porque me tengo que submit en Dios. Cuando uno se sumerge en Dios, en todo, hermanos, así sea para dormir, para comer, para caminar, venir al culto, todo lo que tú hagas, si tú se somete en Dios, Dios actúa de 3 maneras. El cielo se abre, viene el Espíritu Santo, porque Él es el que dice que siempre el Espíritu Santo actúa por nosotros, y se escucha la voz, o sea, no se equivoca uno, porque no hablamos lo que nosotros decimos, sino lo que nos dice Dios. Amén. Entonces, cada vez que nosotros nos sometemos a Dios, porque Jesucristo dice, yo me bautizo para someterme a la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? Pues que 3 cosas sucedieron. Se abrió el cielo. Segundo, vino el Espíritu Santo. Y qué mejor que sea el Espíritu Santo el que actúe por nosotros. Y 3, se escucha la voz clara de Dios. Lo que Dios quiere decirnos. Dicen que había una vez un nadador olímpico, de esos que se tiran de 3 metros de altura o 6 metros de altura para ganar las Olimpiadas de clavados en la piscina. Y dicen que es cierto que un nadador olímpico, él le gustaba entrenar en la noche, cuando ya nadie estaba, porque entrenaba de día, pero él siempre quería ir más, a entrenar más y más y más.
Y llegó esa noche, parece que es cierto, lo he visto en varios videos, he visto esto que dicen que el nadador se subió al trampolín y allá arriba, y en ese momento en que él se subió, entonces como él se preparan así, y abrió los brazos, y entonces con la sombra que reflejaba, vio un crucifijo, vio la cruz. En ciertos países pues no se habla de Dios y no se enseña sobre Dios, como aquí en Estados Unidos, que en la escuela no se enseña sobre Dios o sobre la religión. Entonces él no había tenido formación religiosa, pero había tenido un amigo que le había enseñado de Cristo y que Cristo murió en la cruz y que la cruz es de redención, y le había hablado cositas, y él en el momento en que abrió los brazos y vio la cruz se acordó de lo que el amigo dijo. Y se quedó un ratico como contemplando esa escena y recordando lo que el amigo le había dicho, que un Cristo había muerto en la cruz y que era por él, por sus pecados. Se quedó un ratico. En ese momento llegaron los que limpiaban la piscina y prendieron la luz. Y cuando lo vieron arriba, la piscina estaba vacía. Dios siempre está con nosotros. Lo que pasa es que no vemos los acontecimientos. No lo sentimos a nuestro lado. Lo mismo, Jesucristo hubiese podido ser bautizado y no hubiera pasado nada. Que el cielo se abrió, pues de todas maneras yo veo siempre el cielo abierto, más aquí en Texas que siempre está despejado. Que llegó el Espíritu Santo, pues cada ratico aletean palomas, porque dice que forma corporal de paloma, vio el Espíritu Santo. No, pues ese símbolo, ¿qué puede ser? Puede ser de Dios. Que escuché una voz. No, eso tal vez alguien está por ahí. No vemos, no somos capaces de percibir que en todos los acontecimientos de nuestra vida está Dios. Esa es la enseñanza que hoy nos da. En algo tan cortico, 2 versículos, sucedieron esas 3 cosas. Y hay muchos ejemplos para darles. Por ejemplo, en el cielo se abrió. ¿Para qué se abre el cielo? Para que nosotros tengamos una buena visión. Lo dice Ezequiel 1:1. Aconteció que en el año 30, Jesús también fue bautizado en el año 30 de su edad, que estando yo en medio de los cautivos, estaba en Babilonia, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. O sea que el profeta Ezequiel también vio eso. Vio que los cielos se abrieron. Y en Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. O sea, también el cielo se abrió. Y en Hechos 7:56 dice, y de aquí veo los cielos abiertos. ¿Quién lo dijo? Esteban, cuando estaba siendo sacrificado. Y de aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mire, en todo momento se ve la presencia de Dios y los cielos abiertos. Y en Hechos 10:11, Pedro también le pasó lo mismo. Cuando tuvo la visión y dice, vi el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra. Y en Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué significa para Jesús y para nosotros que los cielos se abran? Significa, primero, que tengamos la visión de Dios, porque a veces no podemos caminar porque somos inconscientes o subconscientes de las cosas y no somos conscientes. Entonces necesitamos tener la visión de Dios. ¿Hacia dónde caminamos? Tener una visión. Con esa visión, entonces podemos ver las grandes bendiciones de Dios hasta que abunden. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo
dice que en todo nuestro andar tenemos el Espíritu Santo. Hay 3 pasajes en la Biblia, o 3 momentos en la Biblia que dice que el Espíritu Santo vino sobre, que el Espíritu Santo actúa en, y que el Espíritu Santo está a nuestro lado. O sea, el Espíritu Santo está en todo. Si uno mira varios textos, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, ve cómo el Espíritu Santo actúa siempre. En Isaías 32:15 dice, hasta que derrame sobre vosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se considerará como un bosque. Mire, viene. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para hacernos crecer en gracia, en bendiciones y para que crezcamos en todo. Dice, para que prosperes en todo como prospera tu alma. Y todo es todo. Económico, político, social, en todo, en inteligencia, en voluntad, en todo lo que tengamos. Para que todo. Dice que cuando el Espíritu Santo viene, lo estéril, lo que todavía no te ha producido en ti, fruto, dice, se convierte en algo fértil. Y después de eso se convertirá en un bosque. Mire, esas son las bendiciones de Dios. Lo estéril, lo árido, se convierte en algo fértil. Entonces ya tú empiezas a sentir que estás produciendo frutos. Y luego se convierte en un gran bosque, dice la palabra. En Hechos, también parecido, dice en Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar el día de Pentecostés. En Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros tendréis poder. Y en Hechos 19:5-6 dice, cuando Pablo se impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para que la voluntad de Dios se pueda ejercer y producir abundantes frutos. Amén. Y por último, vino una voz del cielo. La voz de Dios. Una de las cosas que a mí nunca se me olvida y lo aprendí, esto para mí me cambió la vida, cuando leí de Nick Vujicic, este muchacho que no tiene brazos ni tiene piernas. Nick Vujicic, ya todos lo conocemos porque es muy famoso, no tiene brazos y no tiene piernas. Y él en este momento tiene esposa, tiene 2 hijos, es inversionista, ha escrito muchos libros, ha actuado en películas y es conferencista por todo el mundo. Nick Vujicic, sin brazos y sin piernas. Es un tronquito con una cabeza. Y él, en ese trauma difícil de él, ahí fue donde vino una voz de Dios. Porque ya en él actuaba el Espíritu Santo. Y en él, con la presencia de él aquí en la tierra, pues el cielo se había abierto, pero nadie lo percibe, ni él mismo percibía por qué nació sin brazos y sin piernas. Y la petición que todo el mundo hace, Señor, si tú eres Dios, hazme el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Pues que me dé brazos y me dé piernas. Y el que tenga una necesidad, cualquier persona que esté pasando por una situación, ¿qué es lo que le pide a Dios? Que le quite ese trauma, que le quite esa dificultad, que le quite ese obstáculo. Entonces él a los 13 años, después de haber tenido 2 intentos de suicidio, él le pidió a Dios, ya era adolescente, 13 años, le pidió a Dios que le diera sus brazos y sus piernas. Y escuchó una voz. Mire que las voces se siguen escuchando. No solamente fue Jesucristo que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco, o tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nick lo cuenta, que él escuchó esta voz que le decía, Nick, es que yo te he hecho así para que tú hagas lo que nadie más puede hacer. ¿Qué podría él hacer sin brazos y sin piernas? Pues se podía casar, podía tener 2 hijos, podía escribir libros, podía viajar por todo el mundo, dictar conferencias, ser inversionista en la bolsa de valores, porque estudió contabilidad y estudió todo eso de economía, y entonces él todo lo invierte y tiene de todo. ¿Ve? La voz que hay en la conciencia de cada uno. Desde enero estoy predicando un poco sobre eso.
¿Qué te dice Dios en tu interior? ¿Qué te está hablando? Y tenemos varios pasajes. En Éxodo 20, 22 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. La voz de Dios. En Daniel 4:31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Así te dice, rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el reino ha sido quitado de ti. O sea que voz de Dios para una cosa, voz de Dios para otra. En Lucas 12, en Juan 12:28, cuando Jesús está en la agonía después de la cena, y entonces dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Da consuelo en los momentos de prueba. Y en Mateo 17:5 dice, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchadlo. En conclusión, Dios siempre está con nosotros. Porque Dios está en todo. Y por más que tú quieras ir por allí, por allá, no se sale. El Salmo 139 dice, cuando yo estoy bien y estoy en la cima, allí estás tú. Y cuando estoy en el abismo, allí tú me encuentras. Porque en todo está el Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Señor. Gracias porque hoy nos animas a pensar que en las buenas y en lo malo, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en todo tú estás, Señor. Si estamos sometidos, el submite. Si estamos debajo tuyo, Señor, y dice que el que habita bajo el amparo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, que ahí estás tú, Señor. Y creemos firmemente, Señor, que si hacemos tu voluntad y te ponemos a ti como el Señor dador de vida, nuestro protector, los cielos se van a abrir. El Espíritu Santo va a actuar en nosotros y tú nos vas a guiar siempre con esa voz que nos anima a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.